qué parte de la historia se está borrando deliberadamente de la existencia. En la Segunda Guerra Mundial, la gente de Francia en general estaba de acuerdo y abierta a los ideales nazis. Bajo la ocupación se enviaba a la gente a campos de concentración, etc. Pero reescribieron la historia glorificando a las fuerzas de resistencia, que no eran más que un pequeño grupo de individuos que se resistían a la ocupación nazi. Una de las últimas unidades que defendió Berlín fue una división francesa de las fuerzas especiales. Los Rohingyas son muy interesantes. Han sido autóctonos del estado de Rakhine durante siglos antes de ser expulsados en 2016. Fueron masacrados y asesinados, violados y expulsados con toda evidencia de haber sido omitidos de los registros birmanos. Ahora están repartidos por toda Asia, donde se enfrentan a grandes hostilidades, y actualmente viajan por todo el mundo anhelando volver a casa. También el hecho general de que Birmania lleva 75 años en guerra civil. Siento que casi nunca veo nada al respecto en las noticias. Los serbios tratan desesperadamente de negar todas las atrocidades que hicieron en toda Bosnia. Las repúblicas bananeras. Aunque me encantan los plátanos, nunca compro Chiquita. Chiquita es una empresa bastante jodida. Estuvieron implicados en el Bananagate, que llevó al Congreso a aprobar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Luego, unas décadas más tarde, Chiquita se declaró culpable de hacer pagos a una organización terrorista. Y actualmente la empresa está siendo juzgada por violaciones de los derechos humanos por financiar escuadrones de la muerte paramilitares en Colombia. Así que, sí, no compres Chiquita. Todo el mundo parece saber que Corea del Norte es un lugar repugnante, pero se olvidan del país que lucha con Corea del Norte por ser el peor en cualquier categoría. Eritrea está en África, al otro lado del estrecho de Yemen, y no forma parte de Etiopía. Dictador militar, la ley es lo que él dice que es, el reclutamiento, el desplazamiento, las obras. Pero poca corrupción, véase la ley es lo que él dice que es, lo que significa que todo lo que él hace es legal, y si alguien hace lo que él no quiere lo matan. No te olvides de Turkmenistán, también en el mismo barco. El Japón expansionista y las atrocidades que cometió durante la década de 1930 se omiten por completo en la mayoría de los programas escolares a pesar de que fue hace menos de 100 años. Siempre me ha parecido desconcertante. Sinceramente, una de las cosas de la historia que también me desconcierta. Hacen que las atrocidades del otro imperio, y de los nazis parezcan payasadas de niños. 400.000 muertes solo por las pruebas de armas biológicas. Y todo se hizo, solo para ver qué pasaba. Una de las cosas que aprendí que me impactó fue que había informes de soldados capturados que eran sometidos a vivisecciones con el fin de enseñar a los estudiantes universitarios. Leerás todo sobre lo brutales, inflexibles y orgullosos que estaban en ese momento, y empezarás a entender por qué los americanos les tiraron 2 soles encima para acabar la guerra con buena medida. Si preguntas a los chinos, coreanos o cualquier otro país invadido y asaltado por ellos, te dirán que 2 no fueron suficientes. La política radical del Dr. Martin Luther King Jr., sobre todo hacia el final de su vida, en sus escritos y discursos, era mucho más radical de lo que convencionalmente se pregona. Las corporaciones se envuelven en citas de MLK el 15 de enero y el 4 de abril, pero me imagino que si el Dr. King viviera hoy, estaría horrorizado por el nivel de riqueza que estas entidades del sector privado han acumulado mientras nosotros continuamente fracasamos en proporcionar las necesidades básicas para la dignidad humana, como una vivienda asequible y salarios dignos. También me pregunto si su ira no se dirigiría solo contra los intereses de las empresas ricas, sino también contra los muchos intereses especiales progresistas que promueven soluciones idealistas para satisfacer su propia arrogancia, pero que no aportan nada a las personas por las que supuestamente luchan. Escuché un podcast en el que hablaban de cómo su muerte está envuelta en conspiraciones que se han hecho más populares últimamente, esencialmente enturbiando la historia de su asesinato. Creo que cuando alguien se destaca como él, la gente hará bastante para tratar de cambiar las narrativas. Fue asesinado cuando iniciaba una campaña contra la pobreza. Eso es lo que mucha gente olvida. Se estaba preparando para hacer una marcha masiva en Washington para la campaña de los pobres, cuyo objetivo era unir a negros y blancos pobres. La última vez que alguien intentó hacer eso, los líderes políticos de la época inventaron las leyes Jim Crow. Tuvimos zoológicos humanos hasta 1958. En realidad fue hasta 1993 en Francia. Había un parque temático en Alemania que tenía una sección llamada la Tierra de Lilliput hasta los años 90 también. En ella había gente pequeña que vivía en casas diminutas, y los visitantes miraban su sala de estar. Las personas que vivían ahí fueron reclutadas por el propietario del parque en países más pobres como Turquía. Absolutamente repugnante.
Suecia intentó asimilar al pueblo sami prohibiendo su lengua en las escuelas y proscribiendo el yokin, canto tradicional, y los tambores. Las mujeres sami fueron esterilizadas en secreto y por el gobierno sueco, y ese programa duró hasta la década de 1970. Por cierto, la esterilización secreta sin consentimiento se practicó a mujeres nativas americanas en los hospitales del Instituto Nacional de Salud, IS, en Estados Unidos durante los años 70, y en Australia también a mujeres aborígenes. La policía secreta de la Rumanía comunista, la Securitate, que arrestaba, golpeaba y torturaba a quienes se oponían al régimen, y sus numerosos colaboradores que apuñalaban a sus vecinos por la espalda para obtener beneficios. Creo que no se habla lo suficiente de ello. Ahora mismo hay muchas personas mayores que formaron parte de la Securitate que nunca fueron castigadas por sus acciones, simplemente se les puede ver caminando por la calle. Conocí a un grupo de forenses de la policía y a sus documentalistas adjuntos, recopilando pruebas para el primer juicio en el delta del Danubio. También será probablemente el único y último juicio de la Securitate. Las personas que torturaban y mataban a los disidentes viven en el pueblo y, por supuesto, niegan las atrocidades, mientras que los aldeanos confirman que solían oír los gritos procedentes de las prisiones. Así que en Sri Lanka, los británicos dejaron dos reinos rivales como un solo país democrático, como era de esperar. El reino fingalés, más grande, votó a los suyos y empezó a perseguir a los que habían pertenecido al reino tamil, más pequeño, tras muchos disturbios raciales en los que muchos hombres, mujeres y niños tamiles fueron asesinados a hachazos y quemados vivos mientras la policía fingalesa se mantenía al margen o participaba. Un pequeño número de víctimas consiguió organizar su propia fuerza de resistencia, el T. Lucharon y negociaron por la independencia, o al menos por un sistema de dos estados, para poder dirigir su propio país en lugar de los fingaleses, pero se les llamó terroristas, después de una enorme inyección de ayuda a Sri Lanka tras el tsunami del día de San Esteban de 2004. Sorpresa. El gobierno fingalés disponía ahora de muchas más armas. Acabaron lo que habían empezado, matando tamiles indiscriminadamente. Al final denegaron el acceso a los observadores internacionales, trabajadores humanitarios, ONU, periodistas. Dijeron a los tamiles: solo estamos atacando a combatientes, así que ven aquí a la zona de exclusión segura si solo eres un civil, y luego bombardearon a los civiles, incluidos mujeres y niños, en esa zona. Decenas de miles de muertos. Dicen que ahora hay paz en Sri Lanka. ¿Realmente se puede llamar así cuando los malos acaban de asesinar a todas sus víctimas? Soy psicólogo. La evaluación más traumática que he hecho fue la de un refugiado tamil. Duró 4 horas y apenas rozamos la superficie de las cosas horribles por las que había pasado. En resumen, fue secuestrado y torturado una y otra vez por los fingaleses, que pensaban que estaba con el T, y luego recibía el mismo trato de los del T, que asumían que estaba con los fingaleses. Vio cómo quemaban viva a la mitad de su aldea delante de sus ojos, incluida su madre. Ese día aprendí que en realidad no tengo nada importante de qué quejarme. Que el resto del mundo civilizado tuvo la oportunidad de evitar el genocidio de los judíos alemanes, pero la voluntad de hacer algo no estaba ahí. En la conferencia de Evian en 1938, los líderes mundiales se reunieron para discutir cómo prevenir el genocidio, pero muy pocos países se ofrecieron a recibir un número significativo de refugiados comunes. No se habla mucho de ello hoy en día, pero los judíos no eran considerados buenos ciudadanos en la mayoría de los lugares, y los líderes mundiales temían que el público aceptara refugiados judíos, excepto científicos, artistas musicales y familias adineradas. Antes de la conferencia, Adolf Hitler dijo que si tanto les preocupaba la población judía, él enviaría gustosamente a todos los judíos alemanes en un transatlántico de lujo a cualquier país que aceptara recibirlos. Después de la conferencia, su conclusión fue que el genocidio no encontraría ninguna oposición sincera por parte de los aliados, ya que estos se negaban a hacer nada al respecto, aparte de hablar. Además, Hitler escribió un libro durante su estancia en prisión antes de convertirse en dictador de Alemania, y su libro dice con bastante preciso en lo que estaba planeando. Mucha gente tenía ese libro, puede que me equivoque, pero creo que como ciudadano alemán estabas obligado a tenerlo. Edith, he investigado un poco más y estaba equivocado. Los alemanes no estaban obligados a poseer Mein Kampf. Durante un tiempo se repartió gratuitamente y se distribuyó ampliamente, por lo que mucha gente lo tenía, pero nunca se exigió su posesión. Pido disculpas, y aún así muchos alemanes afirmaban no saber lo que estaba pasando. La historia, la lengua, la cultura y la religión tibetanas se está borrando a diario, ahora mismo, y se ha estado borrando durante más de 60 años. El complot empresarial. Sí, un grupo de poderosos tipos de Wall St. trató de reunir un ejército de 500.000 hombres para tomar la Casa Blanca por la fuerza, derrocar a Franklin D. Roosevelt y poner un gobierno fascista en su lugar.
Y sí, el Congreso lo investigó, bajo sello, y concluyó que el complot era real, pero nunca nombró a los conspiradores. Algo así como lo que está pasando con Epstein. La historia laboral de la mayor parte del mundo. La gente no tiene ni idea de que las cosas que hoy la gente da por sentadas o incluso de las que se burla se lucharon con sangre. Los que presumen de trabajar muchas horas o se ríen de las normas de seguridad escupen sobre sus tumbas. Es como cuando la gente dice que Henry Ford inventó la semana laboral de 5 días, sin tener ni idea de que los sindicatos llevaban décadas luchando, literalmente, por ella. Ford solo la adoptó cuando se dio cuenta de que podía utilizarla como señuelo para robar trabajadores con talento a la competencia. No borrada pero poco conocida fuera de Alsacia y Mosela, la historia de los Malgrenu, a pesar nuestro. Se trata de las personas que, tras la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que luchar en el bando alemán, pues de lo contrario sus familias serían fusiladas o enviadas a campos de concentración. En mi país hay algunos acontecimientos oscuros de la historia que se esconden bajo la alfombra porque recordarlos produce mucha vergüenza. Uno de ellos son los experimentos de Vipeholm. Querían experimentar el proceso de las caries y el efecto del azúcar en ellas. Así que llevaron a cabo estos experimentos en una institución mental donde no ofrecían nada más que dulces, caramelos, azúcar, etc. a las personas que vivían allí. Las personas de estos experimentos nunca consintieron en hacerlos, ni entendieron lo que estaban haciendo. El resultado fue que a estas personas se les estropearon los dientes de por vida, así que las personas que realizaban estos experimentos abusaban de las personas que vivían en esta institución. ¿Qué otra parte de la historia se está borrando deliberadamente? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.